En esta sesión vamos a ver cómo realizar el dibujo de unos rectángulos. Para ello utilizaremos ZBrush y un detector gráfico. Esto es programando teorías gráficas con C#. Hey, let's give C# a try and keep it classy. Yeah, variables and methods will make things very jazzy. Oh, we'll compile that code and make our apps real smart as we orchestrate and riff on the smooth sounds of C#. El momento ha llegado, es hora de finalizar nuestro programa del cálculo de la intersección de un rectángulo, pero antes de empezar resulta muy importante realizar un checklist o listado de lo que debe tener nuestro programa hasta el momento, solo para asegurarnos que lo tenemos completo. Bien, lo más importante es que nosotros tenemos que tener importado el espacio de nombres primitives que pertenece a nuestro espacio de nombres Acuarela. O sea, acuarela.primitives. Esto realmente lo va a jalar de un DLL que hicimos previamente en otro programa. Y esto se puede ver que se está importando correctamente cuando nosotros vamos al archivo del proyecto, al CS Project, y dentro validamos que dentro de una etiqueta item group estamos importando correctamente la referencia MC_00, que era como yo la nombré, y tenemos aquí la ruta a esa DLL que generamos en ese momento. Entonces, si tenemos estos dos elementos bien configurados en nuestro programa, podemos continuar. También tenemos nuestras dos sobrecargas de los crosshairs, de Draw Crosshairs Method, y los tenemos en una sección que está dentro de la clase Form1, que recordemos que es la clase que hereda de Form y que es una clase partial, lo cual indica que está declarada o está diseñada en dos archivos diferentes, en una llamada form1.designer y form1.cs, que es donde me encuentro actualmente. Entonces partimos de este código base. También tenemos un programa principal, como no, podemos ir a él, en donde simplemente estamos ejecutando algunos métodos para preparar a la aplicación para crear una interfaz y lanzar una interfaz gráfica, y justamente en esta línea estamos mandando a ejecutar una instancia de nuestro formulario o nuestra interfaz gráfica. Bueno, vamos entonces a iniciar con el código necesario para que todo esto funcione adecuadamente. Y lo primero que debo de entender es cómo va a funcionar el flujo de mi programa. Para ello voy a ir a mi whiteboard. Yo voy a tener aquí mi interfaz gráfica. Y la idea es de que cuando yo haga clic en un lugar, el programa me dibuje aquí un crosshair. Luego voy a hacer clic en otro lugar. Voy a hacer clic en este segundo lugar y ahí se me va a dibujar un crosshair. Como yo ya he indicado dos lugares, el sistema ya con dos lugares o dos puntos ya me puede definir un rectángulo. Entonces el sistema ya va a estar en condiciones de dibujar mi primer rectángulo. Ahora, el siguiente paso es que voy a dibujar o voy a hacer clic en otro lugar. Hago clic en otro lugar y ahí nuevamente se va a dibujar una crosshair. Voy a hacer clic en otro lugar y al hacer clic en este segundo lugar ya voy a estar de nuevo en condiciones de dibujar un rectángulo. Justo cuando ya tengo esas condiciones de dibujar un rectángulo, ahora sí, ya estoy en condiciones de que el programa, ya con dos rectángulos, me calcule la famosa intersección. Y así ya va a estar aquí mi intersección calculada. Como ven, el programa es un programa que se suele conocer como una técnica que se llaman estados. ¿Por qué estados? Bueno, resulta ser que cuando doy el primer clic, simplemente le estoy diciendo al programa que estoy ingresando un primer punto del primer rectángulo. Cuando doy el segundo clic, estoy ingresando el segundo punto del primer rectángulo. Y es ahí donde ya estoy en condiciones de dibujar.
Entonces, si es el primer clic, si es el segundo clic, si es el tercer clic, si es el cuarto clic, mi programa va a hacer cosas diferentes dependiendo en el número de clic en el cual me encuentre. Los estados se pueden dibujar de esta manera. Este es un diagrama muy sencillito de estados. Prácticamente los estados se pueden dibujar de esta manera. Son flechitas que me van cambiando y yo puedo visualizar 4 estados en este programa. El estado, podemos llamarlo A, el estado B, el estado C y el estado D, en donde la forma de cambiar de estados es a través del número de clics. En este caso, cuando no doy un clic, paso del estado inicial a capturar el primer punto. Cuando doy el segundo clic, paso al estado en donde capturo el segundo punto. Cuando doy el tercer clic, pasa al tercer estado donde capturo ahora nuevamente el primer punto, pero del segundo rectángulo. Y cuando doy el cuarto clic, ya puedo dibujar un rectángulo. Ahí está la forma en que dependiendo de los números de clics que yo dé, pues voy a estar en un estado totalmente diferente. La forma de representar un diagrama de estados es, o algo que me va a servir, es un switch. El switch me va a ayudar a poder ejecutar o cambiarme de los diferentes estados de mi programa, dependiendo el clic. El clic es el que me va a cambiar de un estado a otro. Entonces vamos a hacer esto en código. Como ven, lo primero que debo de tener es llevar el conteo de los clics. Por lo tanto, una de las variables que yo debo de tener en cuenta es una en donde pueda guardar el conteo de los clics, y esta deberá ser memorizada por mi formulario, no por un método en especial. Por lo tanto, tomo una decisión de diseño. La voy a hacer un atributo de la clase form1. Entonces, abajo de el gContext o el contexto gráfico, voy a crear un entero que va a ser mi atributo, va a ser privado, y le voy a llamar clickCounter. Y esta va a ser el que me va a llevar el conteo de los clics, que bien la puedo inicializar en 0, de tal manera que al principio valga 0, dado que al inicio no voy a tener ningún clic. Ahora, después, ¿qué voy a hacer? ¿En dónde voy a poner toda esa lógica que me va a permitir a mí ir trasladándome de un estado a otro? Pues cada vez que haga clic. Entonces, yo recuerdo que tengo un método que se ejecuta cada vez que hago clic, que es el manejador form1click. En este hago cosas bastante interesantes. La primera de ellas es que calculo las coordenadas con respecto al cliente de donde se hizo exactamente el clic. Y bueno, estoy dibujando los crosshairs. Pero ahora lo que voy a hacer es algo diferente. El primer paso de mi algoritmo va a ser incrementar el contador del clic tan pronto registre un clic en mi interfaz gráfica. Entonces, justo en el manejador form1click, voy a darle aquí un incremento a clickCounter, utilizando el operador de incremento. Ya una vez que he hecho esto, bueno, vamos a describirlo si quieren así. Paso número 1, incremento la cuenta de los clics. Ese es el paso número 1. El segundo paso sería obtener la coordenada del punto. Y esta sería la que ya tengo aquí descrita. Obtener la coordenada del punto, y lo voy a colapsar acá. Obtengo las coordenadas donde el usuario hace clic, pero muy importante, con respecto al cliente. Para eso le paso el cursor position al método pointToClient y lo guardo en relative point. Esto va a ser muy importante porque ese punto me va a servir para muchas cosas más adelante. Ahora, es un switch el que va a hacer aquí toda la magia.
y vamos a empezar haciendo nuestro switch. Para ello escribo aquí la palabra switch. Voy a utilizar el snippet para aprovechar los snippets y recuerden que aquí va pues una variable que es la que va a determinar los casos, que en este caso va a ser click counter. Todo esto va a estar determinado por click counter. Entonces aquí le ponemos que el selector o la variable selectora va a ser click counter. Y vamos a partir de los casos. ¿Cuántos casos vamos a tener? Vamos a tener el caso 1, que si bien lo recuerdan, que es el que va a ser responsable de capturar el primer punto. Tenemos el caso 2, que va a ser el que se va a encargar de capturar el segundo punto de mi rectángulo. Tenemos el caso 3, que es el que se va a encargar de obtener y capturar el primer punto del segundo rectángulo. Y tenemos el caso 4, que es el que se va a encargar de obtener el segundo punto del segundo rectángulo, y con eso vamos a estar ya en condiciones de calcular la intersección. El default no nos sirve de momento. Yo creo que este va a ser un switch sin default, entonces lo vamos a retirar. Listo, vamos a retirarlo. Y algo que no he mencionado es que sí nos interesaría tener un caso 5. ¿Qué es el caso 5? Bueno, el caso 5 es el que nos lleva a la condición inicial. Es el equivalente al caso 0. ¿Cuál es la condición inicial de nuestro sistema? La condición inicial es cuando no hay nada dibujado. Por lo tanto, la condición 5 deberá ser la responsable de borrar todo en este caso, nuestro contexto gráfico, y llevarlo a sus condiciones iniciales. Vamos entonces a codificar el caso número 1. Para el caso número 1, bueno, pues lo primero que vamos a hacer, es registrar las coordenadas del primer rectángulo, la primera coordenada del primer rectángulo. Y bueno, creo que es una buena idea escribirlo registrando la primera coordenada del primer rectángulo. Listo. Ahora, estas coordenadas las tenemos que memorizar. El programa las tiene que memorizar. ¿Dónde deberíamos guardar estas coordenadas? Bueno, dado que van a ser coordenadas que van a formar parte de un rectángulo, las deberíamos formar en un objeto rectángulo. Y nosotros tenemos un objeto rectángulo debido a que Acuarela tiene un objeto rectángulo. Si más no lo recuerdo, es el llamado iRectangle, que aquí lo tengo disponible dado que tengo arriba importado a Acuarela. El iRectangle, recordemos que es una estructura que guarda dos puntos. Un iRectangle guarda un punto 1 y un punto 2, que esos puntos a su vez son coordenadas X y Y. Sin embargo, yo necesito una variable para guardar mi rectángulo. Esa variable que va a guardar mi rectángulo, o a la cual le voy a ir suministrando los puntos que lo definen, ¿dónde debería estar? Nuevamente vuelvo a ese planteamiento en donde debo de decidir en dónde declarar mi variable. Lugar correcto no va a ser dentro de este handler, porque una vez que se termine, se va a perder esa información y resulta que esto va a entrar cada vez que haga un clic. Va a hacer algo y va a salir. Y saliendo, va a olvidar esa variable si yo la coloco y declaro acá. Por lo tanto, decido que el rectángulo debería ser algo que memorice toda mi interfaz gráfica. Entonces, los rectángulos deberían ser también una propiedad, un atributo de mi formulario. Y esa es la decisión que decido. Entonces, aquí voy a decir que voy a crear dos variables del tipo iRectangle. A una la llamaré el iRec1
que es el primer rectángulo que voy a ingresar, y a la otra se va a llamar irrect2. No me quiebro la cabeza para esto de los nombres, irrectangle 1 y rectangle 2, y voy a inicializarlos. Voy a inicializar las referencias, le voy a dar aquí un new irrectangle, y yo recuerdo que yo programé que cuando inicializo un irrectángulo es un rectángulo que no vale, que está en la posición 0, 0 y que no tiene ni longitud ni anchura. Ese es como un rectángulo nulo. Entonces, eso recuerdo que lo programamos. Ahí está. Tenemos nuestros dos rectángulos y ahora sí, nos vamos al manejador de eventos y voy a registrar ese primer punto. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Le digo, oye, recuerden que invoco al dis para decirle de donde yo me encuentre, de la instancia donde yo me encuentre, quiero acceder al irrec1, es decir, al primer rectángulo, y quiero asignarle de su primer píxel. Entonces su píxel 1. ¿Vale? Quiero asignarle ese nuevo píxel. Ahora, ¿qué es píxel 1? Es un tipo de dato ipíxel, que es un tipo de dato que yo definí en mi librería. Entonces, si quieres un ipíxel, te voy a dar un ipíxel. Entonces le digo, oye, new ipíxel. Aquí mismo creo el objeto que le voy a dar, new ipíxel. Y recordemos que ipíxel va a requerir de dos elementos. Puedo crearlo así, sin parámetros, pero tengo una sobrecarga en donde yo le puedo pasar el valor de X y el valor de Y. ¿Cómo construyo este primer píxel que me pide mi primer rectángulo? Muy sencillo. Le paso la coordenada de X y Y que le quiero registrar. Y esas coordenadas X y Y las tengo en el relative point. Y pues simplemente se las paso. Le digo, ok, relative point.x, coma, y la Y pues está en el relative point.y. Con estas dos informaciones o con estos dos datos y utilizando el constructor de pixel, todo esto me crea un objeto ipixel que al final se termina registrando en el rectángulo 1. Y listo, no hay nada más que hacer. Algo que, bueno, aprovecho para hacer aquí es dibujar un crosshair. Ahí me moví un poco, acá está. Entonces aprovecho y dibujo unos crosshairs acá. Para no hacer muy largo el código, voy a quitar esta de acá. Para no hacer muy largo el código, utilizo la versión más sencilla del crosshair. Draw crosshairs, dibujo unos crosshairs. Recuerden que esto pertenece a dis.draw crosshairs. Y aquí justamente le debo de pasar el punto donde quiero dibujar el crosshair. Pues, resulta ser que donde quiero dibujar el crosshair es justamente en donde está el relative point. Así de sencillo, no me complico. Le pudiera pasar un color, si quieren, pero el que tiene por defecto me va bastante bien. Ya después puedo tunearlo si quiero, pero para simplificar el código, pues no hay nada más como esto. Dibujo el crosshair. Y ya con eso tengo el primer caso. Vamos entonces al caso número 2. En el caso número 2, aquí me gusta mucho a mí dentro de un switch, aunque no lo pide Visual Studio Code, es identar. Así me gusta más, es más elegante, yo creo, dentro de los casos. Bueno, vámonos entonces al caso número 2. Es el mismo punto. Voy ahora a registrar la segunda coordenada y prácticamente es esta misma. La voy a repetir aquí abajo con la diferencia es que ahora voy a guardar el segundo punto dentro de píxel 2. Ahí está. Dentro de píxel 2 voy a guardar un ipíxel con su punto relative point x, relative point y. Debe ser exactamente lo mismo y
Dibujo también mi crosshair y se acabó. Ya quedó. Cuando entro al clic número 3, ya estoy en condiciones de dibujar mi rectángulo. De hecho, aquí mismo ya estoy en condiciones de dibujar mi rectángulo. Por lo tanto, procedo a dibujar mi rectángulo porque ya tengo los dos puntos. Entonces aquí procedo a dibujar mi rectángulo. Ahora, recuerden que el rectángulo y toda la información referente al rectángulo la tengo guardada en IREC1. Entonces invoco a dis.IREC1 y recuerden que IREC1, si yo le pongo punto, tiene varios métodos. De entre todos ellos tengo un método llamado drawing. Yo lo creé en las anteriores sesiones. Si le doy un paréntesis me va a mostrar las sobrecargas que me pide. Realmente nada más tengo una sobrecarga del método drawing y me pide un contexto gráfico y un color para dibujar. ¡Qué maravilla! Ya no tengo que hacer nada más. Pasándole en contexto gráfico en donde se debe de dibujar este rectángulo, se va a dibujar y aparte me pide un color. Vamos a hacerlo. ¿Dónde está el contexto gráfico donde quiero dibujar ese rectángulo? Si recuerdan, yo tengo ese contexto gráfico guardado aquí en gcontext. Recuerden que gcontext se escribe o se almacena la referencia al contexto gráfico en el momento en que yo creo el formulario. Entonces yo tengo la garantía que en este punto gcontext ya debe tener un valor. Entonces le digo, el contexto gráfico está en this.gcontext. Este es el contexto gráfico donde quiero dibujar el rectángulo. El segundo es el color. El primer rectángulo lo vamos a dibujar de color rojo. Entonces le pongo un color.red. Ya le paso el valor directamente de la estructura color, ya un color fijo. Y ya con eso habré dibujado mi rectángulo de color rojo. Este método drawing ya lo había escrito anteriormente, por lo tanto mi IREC ya estaba preparado para, dado un contexto gráfico y un color, él va a dibujarse ahí. Es una maravilla. Vámonos entonces en el caso 3. El caso 3 es muy similar al caso 1 con la diferencia de que ahora va a ser el píxel 1 del rectángulo 2. Por lo tanto, copio prácticamente lo que tengo en el caso 1 y en vez de IREC1 es IREC2 del píxel 1 y nuevamente guardo el relative point X, relative point Y y dibujo mis crosshairs. Luego nos vamos al caso 4 y en el caso 4 es muy similar al caso 2. Dado que ahora ya estoy en condiciones para dibujar el segundo rectángulo. Tengo aquí el segundo rectángulo, es IREC2, capturo el píxel 2, genero un new pixel con los puntos relativos, dibujo mi crosshair y ahora sí mando a dibujar ahora el rectángulo número 2. Perfecto. Vamos ahora a ir al caso 5. Ahora, algo bien importante. Ya en el caso 4 he dado 4 clics. Ya tengo perfectamente 2 rectángulos bien calculados. Ya estaría yo en condiciones de calcular la intersección. Ya no tengo ningún problema en dibujar la intersección. Por lo tanto, el siguiente paso sería calcular el rectángulo de intersección. Ese sería un siguiente paso. Y luego el siguiente paso sería dibujar el rectángulo de intersección. Perfecto. Ya está el asunto ahí bien disponible. Ahora, antes de empezar a calcular el rectángulo de intersección, va a resultar interesante probar que ya está funcionando esto. Es decir, que en el primer clic simplemente capturo la coordenada y dibujo mi crosshair. En el segundo clic capturo, dibujo mi crosshair y dibujo ya el rectángulo en rojo. En el tercer clic capturo el primer píxel del segundo rectángulo y dibujo mis crosshairs.
y que en el caso número 4, o es cuando hago el cuarto clic, capturo mi segunda coordenada del rectángulo 2, dibujo mis crosshairs y dibujo mi rectángulo. Ahora voy a decidirlo dibujar en este caso en un color llamado Blue Violet en vez de red, porque si no serían dos rectángulos en este caso rojos, y si los pongo muy encimados no se va a ver muy estético. Entonces le voy a poner aquí un Blue Violet, o le puedes poner algún otro color diferente y listo. Ahora sí, vamos a probar entonces el código. Me voy a ir a ver que todo esté funcionando correctamente. Voy a ir al .NET Run. Y listo, ya está ejecutando. Y lo que vamos a hacer es hacer el primer clic. Efectivamente se dibuja el crosshair, lo que yo esperaba. Algo que está pasando aquí en el primer clic es que ya estoy guardando el primer punto en mi variable rec1 que pertenece a mi formulario. En el segundo clic se va a dibujar el crosshair y esperaría que se dibujara mi rectángulo de color rojo. Perfecto, ahí está, ya se está dibujando mi rectángulo color rojo. Ahora voy a hacer mi tercer clic, se dibuja un crosshair y esperaría que se estuviera guardando en el primer píxel del segundo rectángulo. Y en mi siguiente clic ya estoy en condiciones de dibujar el segundo rectángulo. Ahí está. Y a partir de aquí, bueno, pues ya no va a entrar en ninguno de los casos del switch, por lo tanto tan solo se estarían dibujando los crosshairs. ¿Por qué? Bueno, voy a cerrar acá. Si yo me voy a mi código, puedo ver que pues prácticamente ya no importa a cuál entre. Acá tengo hasta el final la sentencia draw crosshairs. Si yo borro esta sentencia de pinto crosshairs y nada más dejo el switch, cuando yo vaya en el sexto clic ya no va a dibujar nada, porque ya no va a entrar a ninguno de estos casos. Entraría en el default, pero no existe el default. Vamos a ver, vamos a probar el programa. Nuevamente le voy a dar .NET Run y empiezo primer clic, segundo clic, este clic, y ya no, con los siguientes clics ya no se hace nada. Aquí lo interesante es que en el quinto clic se borre de nuevo todo lo que es mi contexto gráfico. Y lo voy a lograr de la siguiente manera. Voy a cerrar aquí el programa y me voy a ir a la sección del caso 5. Es aquí donde voy a poner que voy a restablecer todos los valores a la condición inicial. Y la forma de hacerlo es primero borrar toda la pantalla de mi contexto gráfico. Y esto lo hago limpiando, que sería como un equivalente del console.clear, clear screen, y para eso le digo this, oye contexto gráfico, voy a invocar el método clear, y el método clear me permite borrar con algún color. Ahora, de todos los colores yo podría darle un color de los que trae por defecto color, que son todos estos: blue, violet, brown, burliquid, cadet blue, chart, truce. Bueno, sin embargo, yo puedo crear un color personalizado pasándole 3 valores, su componente en R, G y B: rojo, red, green, blue. Y para poderlo crear, simplemente tengo que invocar a un método de la estructura color que se llama fromRGB. FromRGB es un método que me acepta muchas sobrecargas, entre ellas me acepta 3, una versión de esa sobrecarga me acepta 3 enteros, la componente en rojo, en verde y azul del color que quiero generar.
Para este caso puedo yo inventarme un color, pero voy a tratar de emular el color que tiene mi interfaz gráfica. Y lo que voy a hacer es que le voy a pasar los siguientes valores, 220 y 220. Con esos tres valores, cuando se haga el quinto clic, se va a crear un color con esas especificaciones. Cuando tú le pasas los mismos valores a RGB, te da una escala, te da un color que es versión de gris, una escala de grises, te da un color grisáceo. Otra de las cosas que voy a querer hacer, aparte de borrar la pantalla para borrar los rectángulos que he dibujado y dejar todo en condiciones iniciales, es regresar al click counter a 0. Entonces a click counter lo vuelvo a inicializar en 0 y con estos dos sentencias estoy regresando a las condiciones iniciales de mi programa. Vamos a probar entonces con un .NET Run. Ya está mi programa ahí funcionando y vamos a proceder a darle clic acá, es el segundo clic, tercer clic, cuarto clic y en el quinto clic todo se vuelve a pintar de nuevo. Varía un poquito el color de gris, no le di exactamente el tono original, pero bueno, si quisiera el tono original tendría que conseguir un programa, un Color Picker, que es un programa que me permite leer un color en pantalla y ver exactamente su combinación RGB. Bueno, en estos momentos ya tengo entonces mi programa que me permite, dependiendo los clics y borrar. Primer clic y segundo clic para definir el primer rectángulo, segundo clic para definir, segundo y tercer clic para definir el segundo rectángulo y el quinto clic para borrar. 1, 2, 3, 4 y en el quinto borro. Ahora viene algo aquí bastante interesante. Vamos a calcular ahora la intersección. Voy a borrar aquí, voy a cerrar el programa y eso lo iba a hacer yo acá. Para calcular y ver la parte de la intersección va a ser muy sencillo, dado que ya tengo mi librería que hace ese cálculo. Y lo que voy a hacer es crear una variable que se llama del tipo iRectangle, que se llama, le vamos a poner rectangle underscore intersection, sin underscore intersection, que es el rectángulo de intersección. ¿Y cómo voy a calcular la intersección? Recuerdo que la clase iRectangle de mi librería Aquarela de primitives, aquarela.primitives, tiene esta clase iRectangle y la clase iRectangle tiene un método estático que se llama getIntersection. Bien, aquí lo podemos ver, getIntersection. Entonces, esa getIntersection es un método que me pide dos rectángulos y que me regresa un rectángulo, que es la intersección o el cálculo de la intersección. ¿Y yo tengo esos dos rectángulos? Sí. El primero es el IREC1 y el segundo va a ser el IREC2. Se supone que ya con esto yo voy a tener en este rectángulo la intersección. ¿Qué va a faltar hacer? Dibujar la intersección y para ello el rectangle intersection, al ser un objeto de la clase iRectangle, tiene el método drawing y el método drawing me va a pedir un contexto gráfico que es gContext y me va a pedir un color. En este caso voy a utilizar el light green para poder resaltar el rectángulo intersectado. Y listo. Con esto hemos terminado el programa que calcula la intersección de dos rectángulos. Pero vamos a probarlo. Le voy a dar .NET Run para que me lance el programa y ya que está ejecutándose el programa voy a darle primer clic, segundo clic, luego tercer clic, cuarto clic y ¡bingo!
La intersección se dibuja de manera exitosa. Vamos a probar todos los posibles variantes. Voy a probarle una en donde se intercepten justamente en medio. Perfecto. La intersección se calcula muy bien. Uno en donde esté uno dentro de otro. Perfecto. Uno chiquito y el otro grande. Y ¡bingo! Otro así. Ahí, ahí tengo provoqué una excepción. Si le doy los detalles, es una excepción por ahí interna de mi programa. Es una excepción que tendría que revisar. Le voy a dar quit. Voy a mandar a ejecutar. Es una cosa bien interesante aquí esto de la intersección. Dado que yo tengo que tener en cuenta que de acuerdo a cómo definí mi programa, mis rectángulos deben de ser ingresados de arriba a abajo. Una restricción que tiene mi algoritmo de diseño. Si yo le doy un rectángulo y empiezo por las coordenadas de menos valor a las de mayor valor, me lo dibuja. Pero si yo quiero empezar con las de mayor valor y disminuyo, es decir, hago una diagonal invertida, ya no me dibuja y me lanza la intersección. Significa que mi rectángulo me está provocando por ahí valores negativos bastante extraños. Entonces debo de tener mucho cuidado con cómo ingresar esto. Ahora, pudiera yo mejorar mi programa, pero eso se queda para otra sesión o para ustedes, que ustedes revisen cómo poder corregir este error, que es simplemente revisar y tener cuidado con estas restricciones. Pero de ahí en fuera, si yo ingreso de acuerdo a la lógica que predeterminé al solucionar mi algoritmo, el algoritmo funciona sin ningún problema, más que tiene esta restricción, pero que yo puedo solucionar sin ningún problema. Ahora, vamos de nuevo a generar un .NET Run. Y justo aquí podemos ver que si yo hago bien el dibujado de mis rectángulos, no voy a tener ningún problema en calcular las intersecciones, no importa a dónde dibuje, siempre y cuando ingrese bien mis rectángulos, de arriba a abajo. Es bien importante respetar esa lógica de dibujado, que es la que implementé. Que, ojo, yo pudiera en algún momento solucionarlo. Pero ya lo dejo para ustedes que revisen y entiendan el algoritmo, solucionar este pequeño detalle. Pero fuera de eso, tenemos mi programa totalmente funcional. ¿Y qué hemos logrado hasta este momento? Hemos podido crear un programa desde cero, creando una DLL, resuelve un problema, lo encapsulamos en una DLL y luego creamos una interfaz gráfica, importamos esa DLL, sobrecargamos métodos, aprendimos sobre los métodos con nombre, los parámetros opcionales, hemos aprendido una serie de cosas con este proyecto. La verdad es que es un proyecto que nos ha dejado mucha enseñanza y que nos ha fortalecido a la hora de programar y nos ha enseñado cómo estructurar un programa en diferentes elementos. En la siguiente sección o en el siguiente video estaremos revisando los conceptos relacionados ahora a lo que son a mayor profundidad las clases y lo que es a mayor profundidad los métodos. Muchas gracias y espero que te haya salido este programa, espero que te haya gustado y te haya motivado sobre todo lo que puedes lograr en la programación y sobre todo cuando nosotros podemos visualizar los resultados de manera gráfica. Creo que esto motiva mucho. Y bueno, si bien nos los proponemos, podemos aprender ya inclusive a crear juegos, a crear cosas más interactivas. Claro, hay que profundizar en el conocimiento de GDI+. Bien, nos vemos hasta el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.